Estamos esperando que nos abran el local donde tenemos que trabajar y nos hemos venido aquí a la experiencia. Con cada protección y todo eso yo creo que es seguro venir. A ver si se coge un poco la normalidad, que la gente parece que tiene muchas ganas, pero con calma. Son pequeños detalles, pero que poco a poco tenemos que ir haciendo porque tenemos que seguir viviendo y convivir con el virus. Pues ya estamos aquí, buenas noches. Hoy nos hemos despertado en fase 1. Esto ha hecho que en localidades como Burgos los vecinos se reencuentren con pequeños placeres como el café en la terraza. Los métodos de detección de la COVID-19 han ido variando y perfeccionándose en los últimos meses. La PCR son las pruebas diagnósticas de referencia, la que nos dice si una persona está contagiada. Influyen varios factores. Entonces, la sensibilidad del test aproximadamente es de un 65%, pero claramente es la prueba definitiva. Y el sábado los campanarios de Burgos sonaron al ritmo de música clásica. 13 iglesias de la ciudad con el eje central de la catedral organizado por la Fundación del Octavo Centenario. El objetivo era animar a los burgaleses en un canto a la alegría. Un canto también a la esperanza de que indudablemente de esto vamos a salir. Un canto de esperanza sobre todo. En deportes, en el programa No Solo Fútbol, hablarán del futuro de la Vuelta Ciclista a Burgos. Mañana la organización de la Ronda Burgalesa comunicará su postura definitiva. Son muchas las voces que apuestan por la continuidad de la prueba. Todo el tiempo teletrabajo, WhatsApps, correos electrónicos. La sierra y el sur de la provincia han estado hoy en alerta amarilla por tormentas fuertes y organizadas que podrían repetirse mañana. En el resto habrá algunas nubes, viento nordeste más flojo que hoy y subida de las temperaturas. Y hoy nuestra mesa de actualidad está protagonizada por el exconcejal y economista Salvador de Foronda. Buenas noches. ¿Qué tal, Rafa? Buenas noches. Muy bien, gracias. Y a su lado está el exdirector provincial de Educación, Juan Carlos Rodríguez Santillana. Bienvenido. Muchas gracias, buenas noches. ¿Todo bien estos 2 meses y medio? Sí, todo bien dentro de la anormalidad. Esperamos. Estamos aquí, Salvador y yo, ¿verdad?, pletóricos y perfectos, con lo cual, todo bien. Bueno, Salvador, creo que le ha dado tiempo hasta escribir un libro. Sí, un tema así de impuestos locales a nivel de toda España, que dentro de poco, bueno, pues presentaremos en FAE cuando digan y pase toda esta pandemia, por decirlo de alguna forma. Un libro de impuestos locales. De impuestos locales, impuestos autonómicos e impuestos a nivel nacional. Juan Carlos, ¿te lo vas a leer? No. ¿Por qué, hombre? No digas eso. Porque es que Salvador escribe de unas cosas... Me han dicho que lo cuenta muy bien. No me cabe... Nada farragoso. Bueno, pues si tengo insomnio, porque seguro que sí. Bueno, no me mires, me está mirando. Me estoy mirando, bueno, ese es un libro interesante. Por fin vamos a saber lo que cuesta a una empresa poner aquí en Burgos, con ponerla en Madrid, en Palma de Mallorca, en cualquier sitro a nivel de todos los impuestos. Pues acudiré a la presentación y si de allí surge interés, pues seguro que lo... Yo te lo firmaré y te lo dedicaré. Muchísimas gracias, no esperaba menos. Y además de esta manera se puede ver lo competitivos o no que somos en Burgos, ¿no? Sí, para el suelo industrial. Exactamente. Bien, pues son las 9:34, pequeña pausa y volvemos ahora mismo con todo. 9:37, aquí estamos con Salvador de Foronda y con Juan Carlos Rodríguez Santillana. Hablamos enseguida con vosotros, pero antes actualizamos datos sanitarios. En Burgos hay ya 2.840 contagiados de COVID-19. Este lunes ha comenzado con 4 nuevos casos. 5 pacientes se encuentran ingresados en la UCI. Se han dado ya 926 altas y hay que lamentar 208 fallecimientos desde el inicio de esta crisis. Son 3.500 los consultorios rurales que prestan servicio a los vecinos de nuestros pueblos. Como sucede en las ciudades, su protagonismo es claro en esta etapa para detectar nuevos casos.
siguen con el consultorio cerrado, pero siguen teniendo su médico y su enfermera. Su médico y su enfermera siguen siendo responsables de su salud. Pónganse en contacto con ellos, cuéntenles lo que les está pasando y ellos sabrán lo que tienen que hacer y establecerán qué tipo de vigilancia tienen que hacer, si tienen que ir a verles. Pregunto a la mesa, Juan Carlos, ¿qué os parece el papel que está haciendo la consejera de Sanidad durante esta crisis? Aceptable. No se puede pedir que en estas circunstancias sobrevenidas de forma tan rápida alguien haga un papel estelar, porque no es posible hacerlo. Tampoco creo, por lo que conozco, que haya cometido errores como en otros casos estamos viendo. Por lo tanto, yo diría que está haciendo un papel aceptable. ¿En tu caso, Salvador? Hombre, la verdad que llama la atención, ¿no? Porque ahí se ve que no le ha dado sentido político, sino le ha dado un sentido profesional como médico que es. Con lo cual es una dinámica, entra en una dinámica, sabe lo que tiene entre manos, sabe lo que tiene que hacer y sobre todo sabe dónde quiere llegar. Y eso es importante. No solo importante para ella, sino también para los ciudadanos, saber qué es lo que demanda. Pues la crisis sanitaria ha repercutido en nuestro día a día. Esta casa, Castilla y León Televisión, ha encargado un barómetro con varias preguntas a los castellanos y leoneses. Por ejemplo, ¿cómo ha impactado esta crisis en la economía familiar? Lo ha hecho de forma negativa para casi un tercio de la población, sobre todo entre los ciudadanos de 30 a 44 años. La crisis sanitaria se deja sentir ya en la economía de los hogares de la comunidad. La situación económica es peor para más del 31% de los castellanos y leoneses. Casi el 9% dice que el impacto ha sido muy negativo y el 22% señala que bastante negativo. Aún así, no todos los hogares lo viven de la misma manera. Los efectos son más relativos para casi la mitad de los ciudadanos. La economía doméstica sigue más o menos igual para casi el 27% de los ciudadanos y prácticamente 1 de cada 5 va más allá y asegura que la crisis no ha afectado nada a sus cuentas. El impacto económico no distingue de sexos, tanto para hombres como para mujeres, las consecuencias económicas son prácticamente iguales. Pero sí hay diferencias por grupos de edad. Las personas de entre 30 y 44 años son las que más han visto perjudicada su situación económica. Para el 43% de los ciudadanos de estas edades, el impacto en la economía de su hogar ha sido negativo. Ahora lo comentamos, pero nos vamos al 616 11 11 32, espectadores contertulios también en esta mesa. Pedro, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Bienvenido, Pedro, cuéntenos. Mire, suelo ver su tertulia, sobre todo cuando salía el señor Rodríguez Santillana. Él es director provincial de Educación. Durante bastante tiempo ha sido director provincial de Educación y ha opinado de todo, o de casi todo menos de educación, que es lo que le concierne a una persona, pues cuando tiene una cierta relevancia, pues lo más normal es que hable de lo que supuestamente sabe o debiera de estar al día. Me ha llamado la atención que cuando usted le ha preguntado al señor de Foronda, o han estado ahí departiendo sobre el tema del libro que él es o concejal ha publicado, pues le ha preguntado al director provincial de Educación que si iba a leer el libro, y el otro muy airadamente ha contestado que no. Porque es sincero. Yo no sé si lo ha hecho con doble intención o no, pero la gente ha querido entender, o yo por lo menos como espectador, pues quiero notar esa cosa, que hoy todas las personas un poco que están, pues no sé, todo el mundo manda a leer, aunque es cualquier cosa, cualquier articulillo y tal, por la cosilla esa, de que hay que estar un poco tal. Y que un exdirector provincial de Educación, pues no aconseje o no ponga esa cosa de que a un compañero, aunque después no le lea, le diga que no le va a leer, pues perfecto, es muy mala una cosa. Perdone un segundín, quería hacer ya un pequeño inciso, aprovechando que el Arlanzón pasa por Burgos. Esta desconfinamiento no desescalada, que para que hemos subido al Everest y vamos a bajar ahora, este desconfinamiento progresivo, pues a todo el mundo le está poniendo ya un poco contento. Unos van a abrir los bares, las terrazas, tal y cual, pero los centros de estudio, joder, esto les va a costar un rato. Sí. Les va a costar un rato. No sé a quién le interesa más, si al profesorado, que está de esa manera, pues tirando, pasando el tiempo, eso sí, todos los meses, taca. Los chavales no aprenden nada, los padres tenemos que estar
pues las 24 horas del día, como te decía, hace poco tiempo una profesora, una supuesta profesora, hay una antena. Nos estamos matando la cabeza más que los dantes. Y los que la están matando o nos estamos matando somos los padres y los alumnos. Total, para nada, porque no hacen más que hacer ejercicios, esos exámenes. Algún día van a decir la prueba de la EBAU qué contenido va a entrar, porque parece como que va a ser no sé qué. Pedro, concluyendo, por favor, Pedro. Sí, hace poco tiempo, la legislatura anterior, al don Fernando Rey se le llenaba la boca de agua que todas las comunidades tenían que tener la misma EBAU. Este año, ¿cuál contenido va a entrar en la EBAU? El primer trimestre, segundo, tercero, o lo que le salga. Vale, Pedro. Venga, a ver si nos acordamos de las aulas, que están un poco de esa manera. Gracias. Igualmente. Y Juan Carlos Rodríguez Santillana, aquí ha opinado de educación el 80% de veces de sus intervenciones. Decir, entre el 50 y el 60% de mis intervenciones, porque además muchas veces implícitamente lo acordábamos. Es decir, oye, mira, este es un asunto de educación, de igual forma que hemos tenido asuntos de economía o de otro ámbito que la persona que me acompañaba o las personas que me acompañaron, con lo cual, bueno, ahí está. Siempre se ha dicho que en televisión y en radio la ironía no se entiende, no debe hacerse respecto al libro de Salvador. Y por tanto ahí iba a acabar mi comentario si no fuera por lo último. Mis compañeros, porque yo aunque ya no estoy en primera línea, mis compañeros profesores de primaria y secundaria, la labor que están haciendo todos ellos, algo parecido a lo que decíamos a la consejera, una cosa que les ha venido de la noche a la mañana, que han tenido que improvisar enseñanza online, que han tenido que exámenes también a través de Skype y otras fórmulas. Por cierto, las administraciones nunca hemos proporcionado a los docentes ni internet en su casa, ni ordenador, ni móvil, ni nada, y lo están utilizando todos. Y oír alguna cosa como que es que, bueno, no hacen nada, pero luego a final de mes cobran. Insisto, mis compañeros profesores desde el primer día están haciendo una labor dificilísima y encomiable. Bien, pues volvemos a nuestro barómetro. Salvador, relación entre la crisis y la economía familiar, según tu punto de vista. La verdad es que esto va a tener repercusión en las propias familias, ¿no? Sencillamente pues porque hay muchos padres que van a tener que asumir lo que es el consumo, que son los bonos de comedor que antes se daban por ir al colegio, ya los van a tener que asumir ellos prácticamente. Tienen que asumir también lo que es los medios de internet, los wifi, tienen que asumir lo que es los ordenadores, tienen que asumir una serie de cuestiones que es un gasto añadido que nadie está teniendo en cuenta. Con lo cual eso al fin y al cabo va a tener una repercusión para unos, para una situación familiar que esté en mejor situación que otros, van a tener sus discrepancias, pero sobre todo de cara al futuro yo creo que la educación hay que darle todos los medios para estar en casa. Si les tienes en casa le tienes que dar todos los medios y si no les tienes en casa los tienes en lo que es en la escuela, y creo que es importante. Luego también hay que tener en cuenta que las familias el consumo va a ser muchísimo menor. ¿Qué es lo que va a hacer la gente? La gente se va a dedicar a ahorrar. Si consumes menos, hay menos productividad. Si hay menos productividad, hay menos ingresos en las fábricas. Y si hay menos ingresos en las fábricas y hay más gastos, eso viene en una reducción de empleo. Con lo cual, eso va a tener también otra consecuencia desde el punto de vista que estábamos hablando de esa gente de 44, 48 años o de 30 años. Ese va a ser un poco el modelo. Ajá. Lo que es un hecho es que los negocios intentan activarse, aunque no todos van a contar con la misma suerte. Y hay mucha incertidumbre entre los trabajadores que actualmente están en un ERTE. Así estaba hace unos meses la autoescuela de José Carlos y así está ahora. Al final cada autoescuela es una familia, una microfamilia, tiene sus circunstancias. Las circunstancias serán cambiantes, esperemos que todos podamos seguir desempeñando la función. Con toda la plantilla en ERTE miran el calendario para reabrir. Hay 195.000 trabajadores afectados en Castilla y León. Esta empresa de congelados paró cuando la hostelería ha hecho el cierre. Al cerrar ellos, nosotros hemos tenido que cerrar porque no tenemos ningún cliente más. Las noches en Vela de Reyes crearon una nueva línea de negocio, el reparto a domicilio. Nos ha dado esa chispa para no decaer durante estos meses que han sido tan malos. Ya tiene productos estrella. Precocinados, pescados y helados. Durante el confinamiento también adoptamos nuevas costumbres. Sobre todo lo que más se ha vendido ha sido material de manualidades. Muchísimas témperas, pinturas. Así Cristina redujo sus pérdidas.
Mientras, la máquina de coser de Irene echa humo. Ha cambiado vestidos por mascarillas. Ahora es un poco una producción más igual todo el rato que lo bonito que eran los vestidos de novia, pero con esto de momento nos lo pasamos bien también. Ha confeccionado más de 9.000. A nivel facturación, la verdad que muy contenta. Con tantos pedidos, acaba de estrenar tienda online. Pues en crisis, Juan Carlos, imaginación al poder, como estamos viendo. Sí, imaginación. La imaginación, el problema es que tiene sus límites y se va a agotar o se puede agotar. Se hablaba de unos porcentajes, de algo del 30 y tantos % de la población que ha visto empeorar su situación económica y como económica también social, o sea, socioeconómica. Evidentemente, en 2 meses y medio es imposible que esto se refleje, que una crisis de esta envergadura se refleje. Tardará, en esto Salvador sabe mucho más, tardará meses y sobre todo con lo que nos puede venir, no, con lo que necesariamente nos va a venir. Y ya que estamos que la encuesta se ha hecho en Castilla y León, leí ayer algo realmente en Castilla y León, y sobre todo en Valladolid y Palencia, pero en toda la comunidad, la presencia de Renault es fortísima, es impresionante, ¿no? Lo que significa directa e indirectamente para la economía. Y cuando oigo que Renault Francia ha pedido al gobierno francés un préstamo de 15.000 millones, entendamos que Renault, como muchas cosas en Francia, no es público, pero es cuasi público, o al menos es empresa de Estado. 15%, si no me equivoco, de la empresa lo tiene el Estado francés. Bueno, pues las condiciones del ministro de Finanzas francés es ir paulatinamente hacia el coche eléctrico, cosa que tampoco es nada novedosa, y habría que haberlo hecho a pesar o al margen de la crisis sanitaria, pero sobre todo la renacionalización o la vuelta a Francia de la fabricación. Sí. En detrimento de modelos que se hacen aquí en Castilla y León. Sí, por el caso del Captur. Es decir, sí. Cuando yo digo, esto puede ser para esas dos ciudades, para Valladolid y Palencia, lógicamente para todos, realmente lo que está haciendo el gobierno francés es, pues como es normal, por mucho que se nos llene la boca de Europa. Cuidar a los suyos. Cuidar a los suyos, evidentemente. No va a poner 5.000 millones de préstamo, que es préstamo, no es una financiación a fondo perdido, para que, digamos, los beneficiarios no sean los franceses. Es que eso es... Si esto ocurre, yo me imagino a Valladolid como a Detroit. La empresa la industria automovilística de Detroit, que desapareció, una empresa clásica en la ciudad, y la ciudad es hoy prácticamente un fantasma. Yo me veía imágenes de Detroit y las trasladaba a Valladolid, lo que puede ser si esto ocurre. Si esto ocurre. Y ojo, no es nada difícil que ocurra, no creamos que esto son fantasmagorías, puede ocurrir. Y eso sí que va a ser, cuando eso ocurra, sí que entonces la repercusión de la situación económica peor o negativa no va a ser el 30%, sino mucho mayor. Salvador. Hombre, yo quiero mandar lo que es un mensaje, ¿no?, de un poco de esperanza, ¿no? Sí que es verdad que hay una diferencia entre la crisis económica que estamos viviendo ahora con la crisis económica del 2008. Es decir, en 2008 se dio una crisis porque terminó lo que es el ciclo económico, por decirlo de alguna forma, y aquí la economía iba bien y en un momento determinado, por una cuestión sanitaria de una pandemia, se cae la economía. Quiere decir que si esto se solucionase a corto plazo, yo creo que la salida sería en forma de V, totalmente hacia arriba, ¿no? Lo que sí que es verdad que la crisis del 2008 con la de ahora, sí que hay una diferencia, que es la reforma laboral. La reforma laboral que antes no existía y ahora existe. La reforma laboral, cuando no existía, del 2008 al 2011, si hubiesen existido los ERTE, se hubiesen salvado 1,5 millones de empleos. Cuestión que entonces había un 27% de paro y cuando se aprobó la reforma laboral fuimos a un 13%. Quiero decir que la reforma laboral es algo importante, con lo cual los medios que se tienen para afrontar una crisis económica no son los mismos que había en el 2008. Por lo tanto, yo abogo por que esa reforma laboral siga estando ahí. Bien, pues otro de los aspectos por el que hemos preguntado a los castellanos y leoneses es por lo que más les apetece hacer cuando se avance en esta desescalada. Lo más deseado es reencontrarse con la familia y con los amigos.
Había muchas ganas de pasar de fase y dentro de las posibles actividades que se pueden retomar, hay una que la mayoría está deseando llevar a cabo. Casi el 50% de los encuestados tiene como prioridad volver a ver a familiares o amigos. Esto es algo que en la mayor parte de Castilla y León no podía hacerse hasta hoy. Es lo que más apetece hacer, aunque hay otras actividades en mente, entre ellas la de recuperar la normalidad en el trabajo, una gran necesidad para el 11%, y la de viajar, que es la tercera más votada. Sin embargo, por encima de ella se encuentra el poder hacer deporte. Para el 18% de los castellanos y leoneses es su principal prioridad a medida que avance la desescalada. Para esto ya se han levantado restricciones, aunque solo de manera individual y al aire libre. No hay tantas ganas, o al menos es secundario, poder ir a bares o restaurantes, pero menos aún prefieren ir de compras. Pese a ver esta última semana las calles comerciales llenas, ir a las tiendas no supone algo fundamental ni para el 2% de los encuestados. Hacer actividades de ocio o ir a la montaña o al mar son otras de las actividades más mencionadas. ¿Y qué es lo más deseado para los protagonistas de la mesa, Juan Carlos? Se me permite una cuestión puramente personal. Durante estos 2 meses y medio he tenido mi primer nieto y no le conozco. Ah, enhorabuena. Muchas gracias, pero sí, no le conozco ni le conocemos. Yo no le conocemos y tal y como apuntan las cosas tardaremos tiempo en conocer. Claro, con las tecnologías le conocemos, todos los días tenemos varias fotos del niño, pero no le conocemos. No es igual, el achuchón no es... Y eso pues realmente es lo que todo lo demás, de estar con los familiares, con los amigos, queda en segundo lugar de poder ver a nuestro primer nieto. ¿Y Salvador? Yo salía, por ejemplo, la encuesta que ponías viajes, vacaciones. Yo creo que lo más importante de esto es dar sentido a la vida y saber vivir la vida. Que yo creo que cuando te quitan esa libertad es cuando te das cuenta lo que es, no solo los amigos, sino es el sentir, el poder salir, el poder respirar, el poder tener esa libertad de movimientos. Yo por lo menos es lo que he echado de menos, más que un viaje. Todo eso vuelve, pero sobre todo tenemos que cambiar nuestro concepto de vida, nuestro sentido es totalmente diferente. Pues volvemos al teléfono. Juan está ahí esperándonos. Buenas noches. Hola, buenas noches. Yo la nueva normalidad no me la creo. Yo quiero tener la normalidad de antes. Es decir, ya es hora que la Junta nos haya pasado a toda Castilla la primera fase, ya es hora. Y yo creo que la segunda y la tercera fase se tendrían que hacer ya en 10 días. O sea, para el 8 o el 10 de julio acabar el estado de alarma y que toda la economía funcionara casi igual que antes, porque el virus se ha marchado. Yo le dije hace más de un mes en esta antena que a último de mayo, 1 de junio, no habría ni casos ya, y en julio ya 0. O sea, es que es así, es lógico. Todos los virus tienen una estación y, bueno, llegan al pico y luego ya más o menos no desaparecen, pero casi. O sea, que la economía se tiene que abrir 100% o el 90%, como digamos, y que es que si no, la economía, si se fastidia, nos fastidiamos todos. O sea, ¿por qué el gobierno lo está acelerando ahora? Porque ha visto las orejas al lobo. Es decir, que la economía no puede hundirse más y esto hay que reactivizarlo, y casi todos los sectores que han parado hace 2 meses y medio, la mayoría de ellos tienen que activar, sea de ocio, sea restaurante, sea todo, o sea, casi todo se tiene que reactivar. Y yo creo, si esto se hace así, se hace bien, vacaciones de verano y todo, turistas, se va a levantar, seguro, yo lo digo por mi país, por España, yo creo que vamos a levantar, pero hay que hacerlo ya. Muchas gracias. Perfecto, Juan, muchísimas gracias por su opinión. Buenas noches. Esta encuesta de la que estamos hablándoles se realiza en un momento clave para el futuro de nuestro país. Lo que ahora vivimos y cómo actuemos marcará los próximos meses. Sigma2, una de las empresas demoscópicas de referencia en España, se ha encargado de este estudio entre 1.200 ciudadanos de la comunidad. Que son bastantes, por cierto, ¿no? Es un buen muestreo, ¿no? 1.200 en una comunidad como la nuestra arroja unos resultados bastante... Sí, la horquilla es importante, sobre todo. Está distribuido correctamente, porque hay muchas veces que se hacen encuestas en la calle de al lado, ¿no? Claro. Entonces, si está bien hecha, y no lo dudo, Sigma2 no es ningún paracaidista, si se ha distribuido geográficamente de forma adecuada, desde luego 1.200 es suficiente. Pues vamos a ver. Tiene mucha validez porque ha pillado todo en casa.
Sí, sobre todo eso. Entonces, y con ganas de hablar, con ganas de hablar. Con ganas de hablar, entonces eso es importante. Claro que sí, vamos a ver cómo se ha hecho. Cuando se cumple un año de las elecciones autonómicas y tras pasar semanas de cuarentena en una crisis sin precedentes, Castilla y León Televisión pregunta a los ciudadanos su opinión. 1.200 castellanos y leoneses han respondido a la encuesta de Sigma 2, empresa decana a la demoscopia de nuestro país. Un pulso clave. Nos enfrentamos a una situación post-COVID en la que estos datos también van a marcar el futuro de lo que va a ser España de aquí a los próximos tiempos. La encuesta se realizó entre el 14 y el 19 de mayo, con las primeras áreas de salud estrenando fase 1 y con el confinamiento estricto aún en la memoria. Ha sido una situación muy dura, donde ha habido además un número muy importante de fallecimientos y por lo tanto ese miedo al contagio todavía está latente. ¿Cómo ven los castellanos y leoneses su situación económica? ¿Qué aspiran a hacer cuando se levante el confinamiento? Son algunas de las preguntas de este estudio que ofrece sorpresas como estas. La tercera opción de los castellano-leoneses es viajar. En otros barómetros que hemos hecho recientemente, esta era la séptima opción. También el presidente de la Junta y su pacto con Ciudadanos será evaluado en este barómetro que medirá la intención de voto de los castellanos y leoneses. Y a continuación vamos a conocer las primeras reacciones que ha despertado este barómetro entre los colectivos más relacionados con el ámbito económico en Burgos. El presidente de la Cámara de Comercio de Burgos y del Consejo Regional de Cámaras destaca que el 66% de castellanos y leoneses aplauden la gestión de la Junta en la desescalada. Eso ha demostrado que se está actuando con criterio y responsabilidad, que ha existido transparencia para ganar la confianza de nuestros paisanos. Se ha valorado muy positivamente la lealtad institucional de la oposición, que ha dado más confianza a la gente. La patronal no discute la gestión desde el punto de vista sanitario, pero creen que la desescalada debería haber sido más rápida, criterio que, según el Colegio de Economistas, penalizará a nuestra comunidad. Para haber pasado a la fase 1 a la vez que la mayoría del resto de España, creo que hubiera sido más conveniente. Hay que ser prudente con el tema médico, pero también hay que ser muy prudente con el tema económico y tenemos que empezar, siempre que se pueda, siempre que esos criterios médicos sean los correctos, empezar a suavizar todas las medidas. Si no hay un motivo sanitario tremendamente fuerte, yo creo que estar 15 días por detrás de la mayor parte de España va a penalizar a la comunidad. Los sindicatos, por su parte, aplauden que se haya priorizado los criterios sanitarios sobre los económicos, teniendo en cuenta el envejecimiento de la población. Tenemos que ver un poco las circunstancias que tenemos y con esas circunstancias ir adaptándonos. Lo mejor de todo esto es el no dar pasos atrás. Se ha hecho bien desde el punto de vista sanitario el tener paciencia y esperar a que se mejorasen los datos y sobre todo no tener prisa a la hora de competir con otras comunidades autónomas, ¿no? Respecto a las repercusiones económicas, coinciden en señalar su preocupación por la evolución en los próximos meses, pero hacen un llamamiento al optimismo. Volvemos a la mesa. Valoradme las valoraciones, Juan Carlos. Bueno, esperables, ¿no? Porque además, en el caso de los sindicatos, yo creo que tiene un componente político importante. Probablemente si el gobierno de la nación no fuera del signo político que es, alguno de los intervinientes de los sindicatos hubiera opinado de forma quizá distinta. Quizá es mi opinión en cualquier caso, ¿no? Esa dicotomía que he visto las últimas semanas entre la defensa de la salud y la defensa de la economía es falsa. Es decir, se puede defender la salud en este momento más a ultranza de lo que se está haciendo, cerrar todo durante 50 meses, no, eso no lleva a ningún sitio. Porque es cierto que está falleciendo, y uno solo que hubiera fallecido es muy importante, pero entendamos que porcentualmente es una parte pequeña de la población y que el resto de la población tiene que seguir viviendo y tendrá que seguir viviendo durante los próximos años. Con lo cual, sé que es muy difícil ese equilibrio, ¿no? Y por lo tanto, he visto algunas de las intervenciones, concretamente en el mundo del automóvil, que quizás está muy ajustada, es decir, sí, hay que cuidar la salud, hay que cuidar, por supuesto, a la salud actual y de futuro, pero también hay que cuidar la salud económica actual y de futuro. Salvador. Bueno, lo que es verdad que dentro de lo que yo he leído, dentro de los pactos de la reconstrucción de España,
una de las cuestiones prioritarias que se pone es la sanidad. Si no existe una buena sanidad, si no se invierte en sanidad, no hay industria. Y eso es una realidad. Si esto continúa, pues seguirá cayendo. Por lo tanto, eso es lo más importante. Yo creo que cuando se toman medidas de sanidad, y quiero decir con esto, hacer un paréntesis en que las formas como las ha llevado el Gobierno no estoy de acuerdo, pero quiero decir que la sanidad es importante. Quien toma medidas de sanidad como ha sido la Junta de Castilla y León, yo creo que han sido importantes porque han sido desde una persona que es consejera, que es médico, un viceconsejero, un vicepresidente de la Junta que también es médico, no como ha pasado lo que es en Madrid, que la gente no era verdaderamente, auténticamente profesional, y lo ha derivado mucho, de unas formas que para qué vamos a comentar, ¿no? Por lo tanto, sin sanidad, sin una buena sanidad, no hay una buena industria. Y eso es verdad. Quizá los momentos iniciales no han sido buenos, tenían que haber sido todo a la vez, sin lugar a dudas. Ahí está el problema. El problema no está en achacárselo ahora si la sanidad es primero o la industria es después, o viceversa, ¿no? Es todo a la vez y haber cogido las mismas medidas y haber tomado una actuación conjunta para las 17 comunidades de España y no cada comunidad haber tomado diferentes caminos. Pues vamos a una de las polémicas del día, porque el ministro de Interior ha destituido al jefe de la Guardia Civil en Madrid, el coronel Diego Pérez de los Cobos, por pérdida de confianza. Al ministro no le ha gustado que no informara de la investigación que estaba abierta sobre la manifestación del 8M. La noticia saltaba a media mañana. El ministro del Interior cesa al coronel Diego Pérez de los Cobos cuando acaba de conocerse el informe que, como responsable de la comandancia en Madrid, ha remitido a la juez que investiga las decisiones tomadas en el 8 de marzo y en el que carga contra Fernando Simón. De los Cobos es también responsable del refuerzo solicitado estos días frente al domicilio de Pablo Iglesias para evitar los escraches. El otro argumento político del día sigue siendo el acuerdo con Bildu. Después de estas palabras del presidente del Gobierno el sábado, esa posición del no por parte del Partido Popular hace que se abra la espita en la interlocución del Gobierno de España con distintos grupos parlamentarios, se abra la espita a otros debates que nada tienen que ver con la emergencia sanitaria ni tampoco tienen que ver con la salud pública. Pablo Casado le respondía: el Partido Popular jamás pactará con Bildu, jamás negociará con Bildu, y yo le pediría al señor Sánchez que tampoco lo hiciera, pero si lo hace, por lo menos que tenga el coraje de explicar sus razones sin echar la culpa a los demás. Ese acuerdo copará también la sesión de control al Gobierno del miércoles en el Congreso y ya lo ha hecho en el Senado en la comparecencia de la ministra de Trabajo. No les podemos fallar, y hablo en plural. Necesitamos salir de esta crisis entre todos y entre todas. Se hacen trampas al solitario. ¿O qué es el pacto de reforma laboral con ETA-Bildu? Sino un gran engaño entre ustedes y conseguir la abstención de los etarras. Todo en una semana en la que el Gobierno tiene que decidir si pedirá una nueva prórroga del estado de alarma. Pues no sé hasta qué punto Juan Carlos tenía que informar de esa investigación. Claro, esa es la clave. Yo cuando me he enterado, la pregunta inmediata es: ¿en todos los casos los servicios de información de la Guardia Civil, o en su caso de la policía, tienen que informar de cada una de las acciones al ministro? Ahí está la clave. Si de cada una de las investigaciones que realizan tienen que informar, evidentemente este señor está perfectamente cesado, porque no lo ha hecho, no ha cumplido con su obligación como funcionario. Pero si no tiene que informar de todas las actuaciones, y creo dificilísimo que tengan que informar, evidentemente lo que se ha cogido el ministro es una rabieta de órdago, y esa rabieta probablemente obedezca a que cree que sí que puede haber causa en la investigación. No lo sé, insisto, empezó diciendo que desconozco cuál es el procedimiento, la ejecutoria de la que tienen que ejecutar las investigaciones de la Guardia Civil o la policía, lo desconozco. Salvador. El problema, por ejemplo, de las Fuerzas Armadas, ¿no? o de las fuerzas de seguridad es intentar convencer a un político lo que es la lealtad. La lealtad la política no existe. La lealtad existe en las academias militares. La lealtad es algo, es inerte, es propio de las propias personas, y sobre todo la lealtad no es con la política, la lealtad es con el Estado. Y ese Estado lo forman los ciudadanos. Esto ya ha vuelto a pasar, pasó cuando me parece que fue en Barcelona, que fueron detenidos unos independentistas con explosivos. Volvió a pasar lo mismo. Un ministro está para asumir luego las conclusiones,
pero un ministro debe ser leal con sus mandos, debe ser leal con esa gente que manda a hacer determinadas operaciones que se están jugando la vida y que no puede saber en ningún momento, y menos, lo voy a decir claramente, en una situación donde hay un gobierno de todas las facetas. Por lo tanto, quiero decir que yo me honra, por ejemplo, yo le conocí desde 3 o 4 promociones después de la mía, le conocí en la academia, ha estado en Barcelona, ha dado la cara y se la ha jugado. Y se la ha jugado también y ha sabido ir a un juicio y decir lo que ha visto. Por lo tanto, ahora yo lo tomo como una interpretación de sus propios socios, que en un momento determinado pues pasan las tarjetas de visita a aquellos que estuvieron donde tenían que estar y que fueron mandados por otro gobierno. Yo cuando me he enterado lo achacaba a ello, es decir, a la actuación de la Guardia Civil, o de él concretamente en Cataluña. Y cuando se ha argumentado que era con motivo de la no comunicación de la investigación, me he quedado, por esto, salvo que sea, como dices, el pago de una factura. Alguien que actúa en nombre del Estado y de las Fuerzas Armadas, en este caso la Guardia Civil es una Fuerza Armada, pero lo es, ¿no? Y evidentemente se le ha pasado factura. Bien, pues Burgos esperaba como agua de mayo entrar en la fase 1. Los hosteleros también, al menos quien se ha animado a abrir. Además, el tiempo ha acompañado para sentarse un rato en una de nuestras terrazas. Luis Ángel Rozas, buenas noches. Hola, buenas noches, Rafa. Hoy no podíamos estar en otro sitio que en la Plaza Mayor de la capital. Pues sí, aquí estamos de nuevo en la Plaza Mayor y cómo ha cambiado el panorama respecto al último día que nos encontrábamos en este mismo lugar. Estamos exactamente en la terraza del casino, que está pues prácticamente a rebosar. Había muchas ganas de terraza y de ello vamos a hablar, de cómo ha ido esta primera jornada en fase 1 en la que ya han podido reabrir las terrazas en la capital burgalesa. Hablamos con Isaías Manjón. Buenas noches, Isaías. Buenas noches, buenas noches. Bueno, ¿qué tal esta primera jornada? Por lo que vemos a estas horas mucha gente. ¿Ha sido común durante todo el día esta afluencia de público? Ha sido todo el día, bastante gente, y la verdad mucha gente joven y todo ha ido muy bien, la verdad que sí. Nos comentabas justo antes de empezar que quizás lo que echabais en falta era mayor público o más clientela de avanzada edad, que quizás están saliendo menos, ¿no? Sí, se ha notado que hay mucha gente mayor no ha salido. Vienen a por café para llevar con los hijos, se lo llevan, pero no se ha visto como otras veces, gente mayor no. Es lo que más hemos echado en falta. Vemos las mesas separadas para poder guardar esa distancia de seguridad. La gran pregunta es cómo se están comportando los burgaleses. Hemos visto ciudades que nos han precedido en la desescalada, en esa fase 1, donde ha habido muchos problemas en la hostelería por el comportamiento de los clientes. ¿Aquí qué tal? Pues aquí la gente se ha portado de 10 y la gente joven, exquisito. La verdad que sí, ni un problema, han esperado, impresionante, de 10 la gente. ¿Ha habido colas para poder ser atendidos, para tener una mesa libre? La gente esperaba, te esperan a que limpies bien la mesa y esperaban y sin ningún problema. Todo perfecto y muy bien. En cuanto a la afluencia de grupos, ¿se respeta el hecho de que no se pueden sentar juntos más de 10 personas? Sí, se respeta y enseguida si vienen 10 te avisan, te lo dicen y dices pues hay que esperar, te buscamos unas mesas y la gente lo respeta, sí. Hasta el momento todo se ha respetado. Hoy se ha reabierto, por lo tanto, esas terrazas. Era algo que estabais esperando como agua de mayo. Los hosteleros, ¿cómo veis el futuro y cómo habéis pasado estos meses? Bueno, pues el futuro es poco a poco y día a día. No sé cómo decirte, es una lotería. Y estos meses han sido pues de mucha información, mucha noticia y asustados. Y ahora pues es pensar el día a día y que podamos trabajar y que todos los hosteleros y todo el mundo tenga suerte, porque este sector mueve mucha gente, no solo mueve carniceros, fruteros, transporte, y este sector hay que ayudarle mucho, porque España se mueve gran parte por el turismo y por todos los establecimientos, hostelería, restaurantes, hoteles, y es un sector que hay que ayudarle y cuidarle mucho. Muy bien, Isaías, pues muchísimas gracias por acompañarnos y por contarnos cómo ha sido esa primera jornada, esa reapertura de la hostelería, de esas terrazas que ya los burgaleses estaban añorando. Da gusto ver esa animación, pero con responsabilidad. Así que gracias, Isaías y Luis Ángel Rozas. Buenas noches. Les hacemos ahora nosotros un relato de cómo ha sido este primer día de fase 1 aquí en Burgos.
el primer café en la terraza desde marzo. Contenta por lo menos poder tomar un café ya después de tanto tiempo. Un sabor especial con el que se han vuelto a reencontrar en todos los municipios que pasan hoy a la fase 1. A ver si se coge un poco la normalidad, que la gente parece que tiene muchas ganas. Estamos esperando que nos abran el local donde tenemos que trabajar y nos hemos venido aquí a la experiencia. En Burgos ya había ambiente en las terrazas a primera hora de la mañana. Teníamos ganas ya de abrir. En esta tapería cuentan con 18 mesas y en la plantilla tan solo se han incorporado 3 de sus 14 trabajadores. Hay muchos nervios, tenemos también mucha cobardía en abrir, nos ha costado mucho. El aforo será del 50% con las mesas separadas al menos a 2 metros. Mañana se resuelven las solicitudes de quienes quieren ampliar o instalar por primera vez terraza para que las puedan poner a lo largo de la semana. En el comercio, poco a poco, vemos más tiendas abiertas. Un 30% del aforo normal que tengas en la tienda, siempre respetando los 2 metros. Hoy se han retomado otras 3 líneas de autobuses urbanos y hay un total de 20 en circulación. La capacidad en el interior se aumenta hasta el 50%. Ahora son 21 pasajeros más una silla y en los que son articulados pues son 34 más una silla. Y desde hoy habrá que volver a pagar el billete. 1,20, si es bonobús 48 céntimos. También se retoma el cobro de la hora, suspendido desde el principio del estado de alarma. Y en el Campo Santo ya se permiten las visitas hasta las 7:30 de la tarde. Vamos a ver si podemos aprovechar y cambiar unas flores. Tenía muchas ganas. Mi padre falleció hace 2 meses y... Se retoma también el préstamo de libros en las bibliotecas de los centros cívicos, colas también para solicitar ayudas sociales. Sí, venimos aquí hoy para ver si conseguimos una ayuda económica para los materiales del niño. Mañana abrirá la sala de exposiciones municipal con límite de aforo y, entre otras medidas, en esta fase 1, la movilidad por la provincia ya está permitida. Diez y 19, aquí seguimos en Noticias 8 edición noche con Salvador de Foronda y con Juan Carlos Rodríguez Santillana. Juan Carlos, ¿fuiste a la manifestación del sábado convocada por Vox? No. Normalmente no acudo mucho a las manifestaciones, he acudido a muy pocas en mi vida y de las que hay tampoco me intereso por ellas normalmente mucho. Pero vamos, en cualquier caso me parece una sandez, de miopía política. Realmente, probablemente lo que están haciendo con ello es reafirmar a quien dice que critican. Es decir, yo creo que Sánchez y su ministro de propaganda, que es la clave en esto, están absolutamente encantados con lo que está haciendo Vox. Creo que es un problema de madurez política. Lo que quieren hacer, vamos a decir, si en el fondo y básicamente yo puedo estar de acuerdo con muchas de las cosas que quieren decir o que dicen, pero hombre, es que en política hay que hacer política. Las algaradas, las fanfarronadas, las subidas de tono, eso no es hacer política. Posiblemente eso a un adolescente le gusta mucho, pero es que ellos debieran ser ya no adolescentes políticos, sino adultos políticos y actuar en política. No, uno se le llena mucho, ha salido a la calle, ha ido con los colegas, sales en la televisión. ¿Y esto, al día siguiente, políticamente qué? ¿Políticamente qué? Porque es que luego nos lo están demostrando día a día, ya que estamos en Burgos. Pero hombre, si es que el alcalde de Burgos, que no tuvo mayoría para ser alcalde, ni siquiera junto a Podemos, es alcalde porque Vox lo hizo. Eso es la madurez política. Que probablemente aquí habíamos hablado entonces, el candidato alternativo no les gustaba, y a mí menos probablemente, pero es que lo que hay que hacer en política hay que hacerlo, no hay que acudir a lo que me cae bien, lo que no me cae bien, mi víscera, mi no sé qué. La política es muy seria para llevarla al campo de la algarada. Salvador, concluimos contigo. Mira, la verdad que el otro día yo creo que no fue una manifestación de Vox, sino que fue una manifestación de muchos españoles, de todas las ideologías, de todas, porque creo que no están de acuerdo con la política que se ha llevado a efecto, ¿no? Yo soy de los que digo siempre, y he dicho además en mis columnas, que creo que hay que estar unidos. No me gustan las dos Españas de Machado, no me gusta en absoluto, pero lo que sí que es verdad, que lo que no me gusta y odio es sobre todo la mentira, ¿no? Quiero decir con esto que
que se puede ser, dentro de los derechos y obligaciones que se tiene en la Constitución, uno de los derechos más fundamentales que tienen todas las personas en una democracia es a equivocarse. Y eso lo acepto y lo aceptaré siempre, equivocarse. Pero sobre todo, cuando te has equivocado, le tienes que dar valor a esa equivocación y sobre todo que no sea una condena de por vida. No tiene por qué ser una condena de por vida. Ahora bien, si a esa equivocación que la quieres dar valor lo das con mentiras, ya has destruido todo. Y es lo que nos ha hecho este presidente de gobierno. Es decir, nos ha mentido a todos los días. Hoy ni los muertos coinciden. Hay 2.000 menos muertos. Sí. Entonces, ¿qué es esto? ¿Qué es lo que estamos viviendo? Y ese es el problema de esta España de hoy. Pues hasta aquí nuestra mesa de actualidad. Juan Carlos, Salvador, mil gracias y hasta la próxima visita. Muchas gracias a ti. Gracias. Los métodos de detección del coronavirus han ido variando y perfeccionándose en los últimos meses. Los PCR son a día de hoy la prueba diagnóstica de referencia, la que nos dice si una persona está contagiada. Donde hay más variedad es entre los test serológicos, los que determinan si tenemos anticuerpos contra el SARS-CoV-2. Para conocer si una persona está infectada por coronavirus, la prueba más eficaz actualmente es el PCR, con toma de muestras a través de la nariz para detectar el virus. El problema es que no es infalible. No siempre da positiva, depende un poco de la carga vírica que tenga el paciente, depende de la habilidad de la persona que toma la muestra, influyen varios factores. Entonces la sensibilidad del test aproximadamente es de un 65%. Pero claramente es la prueba definitiva. Pero si queremos conocer si ya hemos pasado la enfermedad, necesitamos una prueba serológica. Aquí el abanico es mucho más amplio. Los test rápidos, con muestras de sangre, van perdiendo fuerza. Cuando ya hay otras técnicas diagnósticas que aportan muchísima información y con una fiabilidad absoluta, no tiene ningún sentido seguir utilizando los test rápidos. A la hora de detectar la presencia de anticuerpos, hay otras técnicas mucho más precisas. El ELISA es un tipo de técnica como quimioluminiscencia, esto es enzimo-inmunoensayo. Entonces es un tipo de análisis que se hace en laboratorio y que ahora mismo, concretamente para la infección por SARS, parece que es el que está dando mejor relación sensibilidad-especificidad. Pero todas ellas, tanto en la sanidad pública como en la privada, solo se pueden realizar bajo prescripción médica. Tiene mucha lógica, porque lo lógico es que si cuando tú das un resultado y el resultado es positivo, tiene que haber alguien que haga un seguimiento de ese señor. Los resultados de las PCR tardan entre 24 y 48 horas y su precio oscila entre 100 y 140 euros. Respecto a los test serológicos, tardan un poco más, de 2 a 7 días, y su precio va de los 60 a los 90 euros. Los mercadillos municipales ya pudieron abrir la semana pasada, aunque no todos se han animado a hacerlo. Nos preguntamos por qué. Enrique Jiménez, presidente de la Asociación de Vendedores Ambulantes. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué mercadillos han abierto y cuáles no y por qué? En Burgos nos han propuesto, dentro de la desescalada, poder abrir los mercadillos de venta ambulante, pero nosotros, en las circunstancias que se dan, no queremos ejercer este derecho porque nosotros pensamos o todos o ninguno. Es nuestra decisión porque las medidas que se quieren tomar para nada nos beneficia, sino todo al contrario, nos perjudican. Y quisiéramos hablar con la concejala de Mercados que tenemos en vista, en espera, para poder hablar con ella, para ofrecerles todo nuestro apoyo para combatir este virus que tanto nos está perjudicando y mostrar nuestras dudas y nuestras incertidumbres para poder ejercer el derecho que tenemos de ganar el pan nuestro de cada día. Enrique, ¿qué ha pasado con el género que teníais? Sí que no habéis podido vender. Pues realmente muchos han invertido pensando en la campaña de primavera y pensando en las ferias de San Pedro y San Pablo y la del Parral y en el puente de Semana Santa han hecho una inversión y ahora mismo están las furgonetas llenas de género, pero sin poder darle salida y en una situación pues de ahogo económico y una situación bastante negativa para nuestro colectivo, que somos los primeros en hacer un cese de actividad y no poder ejercer la venta ambulante. Pues hemos sido los primeros. Ajá. Enrique, te iba a decir que muchísima suerte con la reunión con la concejala y estamos en contacto. Buenas noches, gracias.
a ustedes. Gracias. Son muchos los ingenios que surgen también en esta crisis, aunque hay negocios que mantienen su esencia con algunos cambios. Es el caso de las bodegas. Con los bares cerrados se esfumaron sus principales clientes, así que la venta por internet les ha servido para no tener tan parada la facturación. Ya no hay que movilizar camiones. A menor escala, la venta online a particulares es la que está salvando a las bodegas. Básicamente la oferta ha consistido en hacernos nosotros cargo de los gastos de envío siempre. Hemos conseguido, pues llevando el vino a la puerta de las casas con ofertas, que al menos la actividad no haya tenido que parar. Hemos hecho un pack de vino Arlanza, almacilense, con vino Ribera del Duero, nuestro también, y con un pack de un producto típico castellano, que es un lechazo. A esta bodega la pandemia le ha truncado la inauguración de su nuevo restaurante. La hostelería, aún en cuarentena, supone el 60% de las ventas. Hemos podido salvar gran parte de la cuota de facturación, pero no es una facturación como una Semana Santa en una zona como Castilla y León. En esta otra han aprobado una línea de ayudas de más de 1 millón de euros destinada a los establecimientos hosteleros. Que tengan hasta periodos para poder afrontar sus pagos de hasta 6 meses, lo cual, bueno, pues supone que puedan ir llenando sus cavas sin tener que apretarse tanto el cinturón. Lo que ya se está notando es un aumento de los pedidos con destino al extranjero. No con la misma frecuencia que se realizaba entonces, pero sí que se están retomando pedidos y podemos decir que el mercado se está moviendo. De cara a las próximas semanas cuentan con un gran aliado. Ese turismo de interior que ahora parece que este verano va a estar en auge. En septiembre la vendimia traerá otro problema: encontrar un lugar para almacenar el nuevo vino cuando aún hay stock que vender. 10:28, conectamos con la redacción de La 8 Burgos. Verónica González, buenas noches. Muy buenas noches, Rafa. La delincuencia no entiende de confinamiento ni de cuarentenas. Hay que tener cuidado con nuestros teléfonos móviles y las aplicaciones que nos bajamos. Pues sí, de hecho, uno de los últimos ciberataques de los que advirtió ya la Guardia Civil mediante Twitter circuló por WhatsApp entre teléfonos móviles de todo el país. Se trataba de una falsa promoción para suscribirse gratuitamente a Netflix durante el confinamiento por COVID-19. Aproximadamente un 40% de los ataques buscan nuestros datos financieros, pero otros tienen como fin recabar información en general del perfil de los usuarios para vender esos datos privados a terceras empresas. Ajá, y poco a poco volvemos a una nueva relativa normalidad. En la fase 1 ya podemos visitar familiares o, como hemos visto antes, sentarnos en una terraza, pero todo con responsabilidad. El virus sigue ahí y el Colegio de Médicos pide una desescalada controlada. Sí, ha lanzado una campaña para evitar posibles contagios en el futuro. El Colegio de Médicos ha diseñado una serie de infografías y carteles con los que recuerda a la población la necesidad del uso de la mascarilla y mantener la distancia de seguridad y una correcta higiene de manos. Asimismo, los carteles diseñados buscan crear cierto impacto en la población más joven, dejando claro que cualquier distracción en la conducta de desescalada puede tener consecuencias nefastas e incluso la muerte de muchas personas. Gracias, Verónica. Hasta mañana. Hasta mañana. Gracias a ti. Ya queda menos. Ahora no debemos parar. Estamos comprometidos contigo. Gracias por estar ahí. Gracias por elegirnos. Gracias. Seguimos adelante. Pues vamos ya con la previsión del tiempo. En la imagen del satélite de hoy vemos que la nubosidad afectaba sobre todo al este de la península ibérica y especialmente al sistema ibérico Montes Universales, donde se han estado produciendo tormentas con chaparrones. También algunas tormentas se han formado por el sistema central. Ya en la situación prevista para mañana vemos el anticiclón colocado en las Islas Británicas y una línea de inestabilidad cruzando el centro de nuestro país, por lo que mañana volveremos también a tener tormentas que afectarán especialmente al sur de nuestra provincia y al centro de España. Eso sí, las temperaturas mañana subirán un poco. Concretando para nuestra provincia en este martes 26 de mayo ya. En el norte se va a dar una circunstancia muy curiosa y es que aquí van a estar los cielos despejados, contrariamente a lo que ocurre normalmente.
Las temperaturas incluso van a subir, las máximas en Espinosa de los Monteros sobre 22 grados, por Villasana de Mena hasta 24 grados, en Villarcayo y Miranda de Ebro pues llegarán hasta los 25-26 y las mínimas entre 8 y 10, como digo aquí, con algunas nubes pero con cielos despejados. Por la Bureba, sin embargo, tendremos más nubosidad, incluso con riesgo de chubascos en la cara norte de la sierra, por Belorado, Pradoluengo, con temperaturas máximas sobre 24 grados. Centro y oeste de la provincia, también aumento de nubosidad según avance el día, puede haber algún chubasco por el centro, por el oeste no, las temperaturas máximas sobre 26-27 grados, calor en el oeste. Y en el sur es donde estará mañana, o se continuará mañana el tiempo complicado, con chubascos tanto en el Valle de la Arlanza como en la zona del Valle del Duero. Pueden ir acompañados de tormentas y los cielos estarán nubosos. También tormentas con chaparrones en las sierras, sobre todo por la mañana, luego ya por la tarde remitirán. En toda esta zona las temperaturas máximas estarán sobre 25-26 grados y las mínimas en torno a 11. En Burgos capital mañana tendremos un aumento de nubosidad, las temperaturas suben, mañana las máximas estarán sobre los 24 grados, las mínimas sobre 9. Para el miércoles será una jornada soleada, aunque con riesgo también de tormentas por la tarde, seguirán subiendo las temperaturas y el jueves un día de sol, incluso noche de terraza. Y terminamos, como está siendo habitual en este mes de mayo, hablando de flores, del florido mes de mayo. En este caso una flor o un árbol o una especie muy particular, la retama, que aparte de ser muy vistosa por esas flores amarillas, es también de un olor muy agradable. Y ya nos marchamos, les dejo con el programa deportivo No Solo Fútbol. Hasta mañana, adiós.